a la hora de hablar, de pedir las cosas, de hacer, bueno, todos sabemos que las relaciones con las madres pueden ser intensas, yo tengo 42 años y sin embargo nos vemos todos los días y tuvimos muchos altos y bajos en esa relación, sobre todo en la época en que Miñoca no era Miñoca, sino que producíamos agricultura tradicional, con mucho estrés económico, eh, mucho miedo de la lluvia, de que en fin, muchas preocupaciones que afectaban a las relaciones, y hoy eso no pasa prácticamente, digamos. Obviamente todo el mundo se preocupa por algo, pero eh, no en ese nivel de deterioro o de angustia, y la agroecología trae eso. Y sé que no es solo una experiencia de Miñoca para nada, digamos. Es uno de los ejes de la agroecología. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo fue que decidieron hacer la transición, digamos, y hacer agroecología? ¿Me escuchás? No, ahora, la pregunta no la escuché. Ah, te pregunté cómo fue que decidieron empezar la transición hacia la agroecología. Algo contaste recién, pero ¿querés profundizar ¿Cómo, un de- poquito? cómo decidimos empezar a hacer agroecología? Ujú. Sí. Sí. Bueno, si nos vamos lejos, me imagino que viene remota de los sueños de la juventud desaparecida en el país, digamos. Mi mamá es exiliada, mi papá también, yo nací en San Pablo, y creo que el sueño de esa juventud, uno de ellos, era volver al campo y seguramente cultivar las cosas de otra manera. Ujú, Más yendo a lo concreto, al actual, empezamos a necesitar de dejar de usar químicos, ¿no? O sea, ujú, la cuestión química sobre la alimentación es un tema que nosotros estamos empezando a ver, pero es solo la punta de un iceberg, digamos, de lo que pasa con la industria química. Y el estar en contacto con esos productos, el entender el riesgo de tener que vestirte con una máscara para pulverizar sobre un cultivo que después se va a transformar en comida, empezó a hacer cada ujú. vez más ruido hasta que empezamos a dejar de usar eh, agroquímicos, agrotóxicos, y, y en ese camino donde empiezan, ¿no? Lo que hablábamos recién de las relaciones lindas que aparecen en la vida, nos encontramos con Nico Indelangelo, que no alcancé a ver si estás por ahí, Nico, pero eh, te abrazo. Y, y bueno, y él nos permitió, juntos, nos permitió abrir el camino técnico de la posibilidad de producir sin ese insumo que yo llamo a la agricultura de hoy es como una agricultura adicta, o sea, y Ujú, adicta con drogas duras, o sea, mejor no lo puedo describir, me parece. Es una adicción a sustancias sumamente sintéticas para que la planta pueda llegar a donde llega. Si hoy vos ujú. a un cultivo no le aplicás todo ese paquete tecnológico que se le llama, no llega Sí. ni a la mitad de la producción que tiene que llegar. Y eso no es otra cosa que una adicción, digamos, algo que no está bien, porque la naturaleza se cansa de mostrarnos Ujú, ejemplos de su fortaleza. No sé, puedo decir la selva amazónica si quiero irme a un extremo, pero podría ser, no sé, los montes entrerrianos, tranquilamente, la vida que hay ahí, la fertilidad que hay en esos suelos, ujú. no se la dio Monsanto, se la dio la naturaleza, se la dio la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar, y, y es ahí donde estamos yendo de a poquito con nuestros suelos. Bien.
Recién preguntaban cómo se hace para cuidar y para cuidar los suelos, para mantenernos sanos, cómo lo hace la agroecología. ¿Me escuchaste? Bueno, eh, la agroecología, al entender cómo funciona la planta, que es un ser vivo, a ver si pasa el tractor, porque no sé si me están escuchando bien. Hay un tractor pasando en el fondo. Eh, al entender que es un sistema vivo, que la planta necesita de microorganismos para vivir, porque vamos Ujú, a lo básico. La planta eh, tira sus raíces en el suelo. En el suelo crea un microclima y ella intercambia con una serie de microorganismos, bacterias, hongos y microfaunas, interactúa con ellos para darles de comer azúcares, en fin, sustancias que se exudan de las raíces, y los microorganismos mastican, digieren ujú, sustancias más complejas para que la planta las pueda recibir. O sea, la planta no puede, uno no puede darle algo desde arriba. Digamos, ella no come, no es un animal. Ella necesita que se lo sinteticen chiquitito, chiquitito, que se lo acerquen o se lo dejen cerca de la raíz, por esos seres vivos, para que ella pueda crecer. Al entender eso, la agroecología estimula todo este proceso. ¿Cómo estimulás este proceso? Podés ujú, agregar microorganismos, podés agregar microorganismos que tenés en los montes y ponerlos en las chacras a través de pulverizadoras. O sea, las mismas pulverizadoras que sirven para contaminar se pueden usar para poner, pulverizar microorganismos. La misma pulverizadora, a ver, parece que estoy en la ciudad hoy, ¿eh? Hay un vehículo atrás del otro. ¿se escucha bien? Yo quiero lograr bajar un poco Estamos esto. en plena ¿Se escucha? cosecha en general, digamos, es la etapa eh, de cierre de campaña que se le llama normalmente, donde se cosechan casi la totalidad de los granos que se producen en el país, ¿no? Es un Ujú, momento eh, un poco duro, si se quiere, porque hoy, al finalizar la cosecha, sabemos que se han aplicado casi 500 millones de litros de agrotóxicos durante todo este año, eh, ujú. solamente en Argentina, y eso sucede todos los años. Comentario aparte por el movimiento de máquinas que pueden llegar a escuchar. Ujú, Al saber, digamos, cómo funciona la alimentación de las plantas, entonces les ponemos microorganismos que los mezclamos con agua, los buscamos en el monte, son técnicas que están disponibles, yo no las voy a profundizar, pero Cauce tiene sus manuales de biopreparados para que chusmen. Eh, También aplicamos biol y usamos todos productos de síntesis biológica. ¿Qué quiere decir ujú, eso? Son productos que existen en la naturaleza. Entonces, como existen en la naturaleza sabe qué hacer con eso. La naturaleza no sabe qué hacer cuando una persona en un laboratorio produce una sustancia extraña nueva y no sé qué hacer con eso, señor. No tengo idea, porque no lo conozco. No es parte de mi millones de años de vida. ujú, Con eso no estoy diciendo, por ahí me gusta aclararlo, ujú, que, que no sirve para nada la tecnología química ni otras tecnologías. No es eso. Es solamente que es muy distinto usar una tecnología en una situación de emergencia, en donde por alguna razón se nos fue de las manos algo en particular y necesitamos del conocimiento técnico humano para vencer esa dificultad. No sé, podría ser ahora el tema del coronavirus. Es el momento donde hay que poner las cabezas a funcionar y a resolverlo y usarlo puntualmente
no hay problema. La naturaleza es capaz de regenerarse. El tema es la sistematización de la comodidad de un proceso productivo que solamente está beneficiando a muy poca gente, pero no a nosotros, a los que consumimos, no a nosotros, a los que vivimos en el campo. Así que bueno, el suelo vivo va a seguir siendo vivo cuando le apliquemos cosas vivas, como es bastante eh, lógico, ¿no? De cómo es como nosotros tratamos a las personas que queremos. Así se tratan a los cultivos en agroecología. Ujú. Hermoso, justo para el día de hoy. Eh, por ahí quería decir, a partir de lo que estabas diciendo sobre la intervención sobre la tierra y sobre el atropello hacia los procesos también naturales, y vos hiciste mención también al momento actual que estamos viviendo con una pandemia, y hoy también, antes de empezar, yo quería decir simplemente un dato, ¿no? Mientras nosotros estamos en aislamiento, entre el 15 y el 30 de marzo se deforestaron más de 2.000 hectáreas. Entonces, en esta semana también hubo un incendio en Gualeguaychú de 80 hectáreas de bosque nativo, de bosque autóctono. Eso también influye en los ecosistemas y precisamente lo que viene a mostrar este virus es la destrucción de la biodiversidad, de los ecosistemas. También el modelo del agronegocio es con la expansión de la frontera agrícola, con el tratamiento que se le da a los suelos, con la contaminación del agua, del aire y de los alimentos mismos, ¿no? Así que quería decir eso de la deforestación que me parece importante, que lo sepamos, porque todo esto va a seguir ocurriendo mientras nosotros no hagamos nada para proteger la biodiversidad y para proteger la naturaleza, que es la que a nosotros nos sostiene todos los días, ¿no? Ujú. Sí, Eh, con relación a la situación, y ahora voy a compartir un pensamiento, espero que sirva el intercambio. Ahí estoy viendo unas preguntas que están buenas. eh, que con relación a lo que vos mencionas, el coronavirus y toda esta situación de entrozamiento, de ensimismamiento, de pensar, digamos, qué está pasando, a dónde llegamos, a mí me hizo reflexionar un poco sobre qué es lo real, ¿no? Qué es lo que de repente los mercados financieros se derrumban, hay un precio de petróleo que no sabemos qué es, las tasas de interés negativas, y de repente todo un universo que uno cree fuerte, estable, ¿no? Yo no tengo nada en la bolsa ni nada de eso, pero consumo la información y dependo probablemente de un montón de empresas que a su vez dependen de esas cuestiones y me preguntaba, ¿qué es lo real? Porque si todo eso se desestabiliza, ¿qué es lo que nos queda? Y una respuesta que tuve es la naturaleza nos queda. O sea, Ujú. a la hora de ir a los bifes que tengamos que comer, o hablando de la energía, cuando tengamos que abastecernos de energía, ¿qué es lo que nos va a salvar en una eventual caída? No quiero ser catastrófico, estoy hablando en la caída de los mitos en los que, por ejemplo, habla Harari, que está seguramente algunos de ustedes lo ha leído, él habla mucho de los mitos, y, y qué es lo que va a quedar? Va a quedar nuestro saber, cultivar, hacer comida, ¿no? Hacer eh, cosas con venenos, ¿no? Porque eso no nos sirve. Eh, poder hacer nuestra energía, reciclar nuestros residuos, y esa va a ser, es lo real, ¿no? Sí, por ahí vamos a retomar un poco las preguntas que nos hacen. Preguntaban por qué te preocupaba antes de hacer la transición hacia la agroecología el tema de las lluvias. La otra pregunta es ¿cuánto tiempo le llevó la transición? Y otra cosa que dijeron es que la agroecología tiene que ver con un proceso de conciencia. Ujú. Bueno, con relación a las lluvias, cuando el suelo está vivo, eh,
siempre hay algo de microorganismos, pero cuando recorremos los suelos en los campos y vemos esos suelos que no tienen cobertura, que se hacen como un polvo, es hasta lógico una vez que le agarras la mano que no tienen casi vida. Esos suelos tienen muy poca materia orgánica, muy poca actividad biológica y por lo tanto tienen poca permeabilidad del agua, entonces el agua pasa por ahí, no entra y se la Ujú, lleva, en parte se lleva el suelo. El proceso de erosión de los suelos pasa un poco por ahí. Cuando el suelo está vivo, porque vos ya estás en un proceso de agroecología, el suelo empieza a tomar forma de suelo, que es porosidad, entonces eso permite captar el agua, no hay tanta erosión, y ujú, además es mucho más resiliente a las sequías, porque claro. cuando falta agua, vos sabés que ese suelo logró captar y tiene, además, la actividad, el agua por ahí alimenta la actividad biológica. Pero si vos ya tenés mucha actividad biológica gracias al suelo que vos tenés mucho más margen para zafar de una sequía o de un exceso de agua. Eh, ya me olvidé de una de las preguntas, me acordé de la conciencia. Sí, la conciencia, claro, es lo más transformador, es el primer paso. Es ahí donde nace todo, es ser conscientes. Y yo creo que nosotros somos muy capaces, tenemos toda la fuerza, todas las herramientas, todo el corazón, que es muy importante acá también, ver las cosas desde ese lugar. Se puede podemos alimentarnos, podemos tener bienestar con el corazón, con nuestras capacidades, y eso lo tenemos y lo podemos hacer gracias a la revolución que nos da transformarnos desde la conciencia. Y si querés recordarme la otra que no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo le llevó la transición? Antes le quiero decir a los que se acaban de sumar a la transmisión que estamos con Germán Rearte Usín, del emprendimiento agroecológico Miñoca y del emprendimiento de energía renovable Renerger. Así que ahora sí. Eh, la transición todavía la estamos haciendo. O sea, lo que pasamos Ujú, en todo caso es la primera etapa de crisis, de decir, che, se puede, no se puede. Estamos viviendo un momento en el ver que se puede, con ujú, dificultades, tenemos dificultades sobre todo con los cultivos de verano, son los más difíciles, porque hay mucha vida en el verano, entonces uno quiere direccionar esa vida hacia un tipo de planta y tiene que lidiar con eso. Eh, entonces, pasamos esa etapa, pero en la transición agroecológica seguimos y seguramente eso va a seguir. Los plazos son otros, ¿no? Y es lindo también darse cuenta de que hay otros tiempos que no son los que nos impone, no sé, el horario de trabajo, sino que hay una ujú, naturaleza que nos está poniendo los tiempos. Eso pasa también en la energía, ¿no? Eh, ujú. Recién preguntaban cómo se puede reemplazar el combustible fósil, los combustibles fósiles en el agro, mm. precisamente. Bueno, bueno, yo y las personas que por ahí trabajan conmigo y que me ayudan en mi eh, obviamente la energía solar es la más por ahí convocada, por lo menos es la que más me ha tocado a mí. Creo que en Argentina, bueno, hay bastante eólica también, pero hablando desde el agro, el solar te diría que lleva la delantera. Eh, Básicamente lo que permite los módulos fotovoltaicos es transformar la energía solar en energía eléctrica y con eso te ahorras mensualmente la factura que te llega del proveedor de energía. Otra manera, digamos, hermosa de ahorrar es a través de la biodigestión. La Ujú, biodigestión permite que residuos que tenemos muchos en el agro entren en un circuito de producción de fertilizantes y de producción de metano. El metano lo puedes usar también para producir energía eléctrica o para producir energía térmica, o sea, para un proceso de calor. Y acá el ensamble es valioso
porque permite pensar que el agricultor pueda hacer algunos agregados de valor, porque, Ujú, digamos, si uno quiere sobrevivir como familia adentro de un mundo agrícola o agrícola-ganadero, es difícil pensar como antes, donde vamos a sembrar, no sé, soja, cosecharla y vivir de eso. No, no, ujú. va a estar complicado, salvo que vos seas una persona con muchas hectáreas y estés dentro de un esquema, no sé, no sé bien el módulo, depende de la provincia, 300 hectáreas para arriba. Si vas a tener menos hectáreas, una gran posibilidad es que vos agregues valor. Y ese agregado de valor, que puede ser la transformación de tu grano, como nosotros acá en Miñoca hacemos harina, necesita energía. Y si esa energía es una energía sustentable, que a vos no te cuesta, solamente cuesta el trabajo, el inicio, ¿no? Todos los arranques son más dificultosos, eh, pero te va a permitir que ese agregado de valor te genere, digamos, un producto que te rinda, que además sea sano, que venga de que ayude al cambio climático, en fin, tiene un montón de posibilidades para el pequeño agricultor que quiere agregar valor. Pero bueno, respondiendo serían, hoy te diría, acá en Entre Ríos, solar, eh, térmico y eléctrico, o sea, el solar, hasta los termotanques pueden ser solares, pueden servir para determinados procesos de agregado de valor en el campo. Algún día les puedo contar algunas experiencias que estamos teniendo acá en Miñoca. El solar fotovoltaico para tener energía eléctrica y la biodigestión. Eh, Creo que no me olvido nada. O sí, seguro que me olvido. Hay muchas cosas. Y eso es lo que traen las novedades como la agroecología o mismo las energías renovables. Uno va aprendiendo, van surgiendo nuevas técnicas, van surgiendo nuevas posibilidades, y nosotros que las usamos somos los dueños de esas posibilidades. Nosotros somos los que le vamos a dar el valor no basta, bueno, instalo tal cosa para, no, tu emprendimiento le va a dar el valor a esa energía o a ese proceso que estás necesitando, ¿no? Bien, recién hacían un comentario, algunos se me pierden, pero hacían un comentario sobre la importancia, digamos, de mantener, de la alimentación, de los suelos, del aire y de mantener nuestros cuerpos saludables para tener precisamente un sistema inmunológico que pueda, digamos, incorporar de alguna forma todo esto que está pasando, ¿no? Con el virus, con el coronavirus, entonces esto de lo decía el chico, creo que era, sobre no usar venenos. Y también, bueno, quería hacerte una pregunta respecto a la asociación que podés hacer pensando en un modelo productivo de la energía renovable con la agroecología, digamos. Yo te escuchaba y pensaba que están asociados porque tiene que ver con la contemplación de la naturaleza, básicamente, con contemplar el sol, con Ujú. contemplar los suelos y todo lo que sucede ahí, los ciclos. También hacían mención ahí una persona sobre la importancia lo que señalaste respecto al uso y a la valoración del tiempo biológico natural. Así que bueno, y esto te lo pregunto también porque esto lo hemos conversado un poco al modelo actual que tenemos, que es un modelo extractivista, de mega daños, con todo, partiendo de la forma en la que producimos nuestros alimentos, hasta la hidrovía, hasta la extracción de hidrocarburos, todo esto que está de la mano, y por un lado, la agroecología que piensa relaciones nuevas sociales, relaciones nuevas con la naturaleza, relaciones nuevas con los microorganismos, y hoy en el Día de la Tierra también se me ocurrió pensar eso, ¿no? Tierra, la energía de femenina también, entonces si asocias un poco la agroecología y la energía renovable con una forma de alguna forma, una alternativa
a este modelo patriarcal y violento y de dominación que tenemos. Ujú. Yo creo que sí, Ana, sí, es lo opuesto, ¿no? Eh, la, el, lo que tienen en común es la sustentabilidad, una de las cosas que tienen en común. En energía eléctrica no existe la eh, energiocología, no existe la palabra que vaya de la mano, pero tienen mucho que ver las dos cosas. Eh, Tienen que ver con el encuentro de la naturaleza que te refería. Por ejemplo, eh, yo tengo un cliente que le instalamos varios paneles solares y bueno, está contento con su generación. Y bueno, y él empezó a producir un poquito más ahora en función de la energía que le da el sol. Y eso es un encuentro, digamos, es un encuentro productivo con la naturaleza, es una valorización de la naturaleza. Saber de lo que es capaz y saber que nosotros podemos estar en sintonía con eso. Ujú, Eh, yo creo que eso, que es, está dentro de la sustentabilidad y el respeto, el encuentro con la naturaleza están de las dos maneras por igual, ¿no? ujú, Cuando te referías al método actual de la producción, que yo lo veo muy del saqueo, ¿no? El método ujú, extractivista, es muy distinto a lo que veo en la agroecología, donde yo creo que tanto, no sé, Greta Thunberg como el feminismo, eh, los movimientos de no fumigar y pulverizar, todos esos están diciéndonos algo, ¿no? Diciéndonos que hay otra manera de mirar las cosas y de producir, que por ahí tiene que ver más con lo maternal o más con un lado femenino de la mirada. Y bienvenido sea, porque, porque lo que venimos haciendo no está funcionando. Y, y bueno, y sobran, digamos, pruebas de eso, ¿no? Cada vez más